Primero quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este ciclo de conferencias. El infinito en pie, 8 poemas de Góngora comentados. Este ciclo está organizado por la Cátedra Góngora, que como bien saben es una institución que lleva desde el año 2014 intentando difundir no solo local, sino internacionalmente el conocimiento del poeta, de nuestro poeta. Debo mencionar que esta actividad es posible gracias al convenio firmado entre la Universidad y el Ayuntamiento de Córdoba. Yo antes de nada, con esto de la tecnología, debo pedir disculpas por cualquier imprevisto técnico que surja en el transcurso de la conexión. Lo que sí voy a pedirles a todos los que no estén en el uso de la palabra, bueno, en este caso solamente sería Amelia y Beatriz, que son moderadoras, los demás no pueden, pero siempre que haya, sobre todo en el turno de preguntas posterior, que quienes no intervengan que desactiven sus micrófonos y cámaras para evitar distorsiones de sonido. En anteriores ciclos hemos abordado pues, diversos temas sobre Góngora y también sobre su proyección en la poesía del siglo XX y del siglo XXI. Hay que recordar aquí el congreso que se celebró en el año 2019, dedicado a la recepción de Góngora en la literatura hispanoamericana, de la época colonial al siglo XXI. El fruto de ese congreso es un libro que está ahora mismo en pruebas y supongo que saldrá antes de que termine el año. En esta ocasión queremos centrarnos en los textos mismos y para ello vamos a utilizar una técnica bien conocida que es la técnica del comentario. Es una técnica que ha dado un rendimiento amplio en el estudio de la poesía de Góngora. De lo que se trata aquí es de recordar lo que la crítica ha dicho sobre cada uno de estos textos elegidos, actualizar esa información, bueno, y también, si es posible, aportar algo nuevo. Estoy convencido de que Amelia de Paz lo va a hacer, porque así incluso lo anuncia en el breve currículum que aparece en el folleto de difusión de esta actividad. En esta edición, y digo en esta edición porque tengo el propósito de que esto continúe, se han seleccionado 5 sonetos, una letrilla, un romance y una décima. El elenco de profesores ya lo conocen. Les agradezco a todos ellos desde ya su participación. Aprovecho además para adelantar que tengo un firme propósito. Yo soy malísimo en esto, quienes han visto los vídeos de YouTube lo saben. Tengo el firme propósito de no extenderme en las presentaciones de los conferenciantes. Bueno, al menos no extenderme más allá de unas breves palabras de bienvenida. Primero porque la competencia en la materia de estos conferenciantes está fuera de duda y además son suficientemente conocidos. Por si fuera poco, creo que todos los que están conectados han recibido el folleto en PDF y ahí pues hay un resumen del currículum de cada uno de ellos. Les recomiendo también que en cada conferencia, si quieren, los que tengan el folleto, en ventana aparte, utilicen la página de ese folleto en la que se reproduce el texto que va a ser comentado. Quise recoger no solamente los currículos de los conferenciantes, sino los textos que van a ser comentados, para que puedan seguirse más fácilmente sin necesidad de que el conferenciante comparta ningún contenido mediante esta herramienta. Voy a hablar un poco rápidamente del formato de las conferencias. También quiero que sea deliberadamente breve en extensión, en torno a unos 30 minutos, bueno, 30, 40 minutos de comentario, porque lo que quisiera privilegiar es el debate posterior. Y ese debate lo podríamos extender hasta 15 minutos o más tiempo, si fuera necesario. Una cuestión de orden también. Si tras las conferencias algún asistente quiere formular alguna pregunta, hay un icono ahí abajo en el centro de una mano levantada. Bueno, pues pincháis ahí y en ese momento inmediatamente yo activo micrófono y cámara, o sea, promociono a presentador a cada uno de los que quieran intervenir y de esa manera pueden ellos mismos activar micrófono y cámara. También, y esto ya está abierto para todos, se puede usar de una manera razonable y sensata el chat. Por último, otra cuestión de orden técnico y legal, diría yo, que es que tengo que avisar a todos los asistentes que estas sesiones serán grabadas para ser editadas posteriormente y serán colgadas luego en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien desea en el turno de preguntas pues no aparecer
pantalla, pues que no active la cámara, solo tiene que abstenerse de activar su cámara. Y creo que vamos a comenzar ya. Amelia de Paz la he presentado muchas veces y siempre me dice lo mismo: por favor, aligera la presentación. Casi nunca le hago caso, pero yo creo que hoy le voy a hacer caso. Incluso me dijo por WhatsApp: Joaquín, dedícame solo un sonetito. Estuve tentado de escribir un soneto y todo, pero bueno, al final la poca práctica ha hecho y el poco tiempo que no lo hiciera. No, así que ni un soneto te voy a dedicar, solo te voy a decir que es una colaboradora de la cátedra desde su fundación, de 2014, que antes colaboramos estrechamente en el montaje de la exposición de la Biblioteca Nacional, y que siempre ha ido rebatiendo una serie de bulos y patrañas sobre Góngora, ya sea sobre la Huerta de Don Marcos, ya sea sobre la datación de algunas composiciones del manuscrito Chacón, bueno, y ha tenido intervenciones estelares en esta cátedra, como la que dedicó al barrio de Góngora en un homenaje que se le hizo a Robert Young, bueno, y otras muchas que no voy a citar. Es bien conocida, y bueno, casi todos los seguidores de la cátedra Góngora la tienen en una consideración excelente, como no podía ser de otra manera, y hoy nos va a hablar de una letrilla guinea: Mañana sa Corpus Christi. Así que tienen la palabra. He cumplido. Muchas gracias al amable público que nos honra con su compañía, y a ti, querido Joaquín, por tu presentación tan cariñosa, aunque te pedí un soneto cortito. Gracias por acogerme una vez más en la Cátedra Góngora. Muchas gracias a las instituciones que la respaldan, Universidad y Ayuntamiento de Córdoba. Mis parabienes a ti y a tus colaboradores por la solvencia con que estáis logrando mantener el hilo gongorino en estos tiempos de fracturas. Enhorabuena también por haber conseguido reanudar las actividades presenciales de la cátedra. Un saludo entrañable para todos los amigos de Córdoba y de otros lugares. Junto con mi gratitud, quisiera que mis primeras palabras lo fueran de recuerdo y afecto a Robert Jams, fallecido, como saben, hace un año. Entre lo mucho que Jams hizo por Góngora, se cuenta el haber editado cuidadosamente sus letrillas. No eran la parte más reputada de la poesía gongorina cuando merecieron su atención, pero él, acaso por una afinidad temperamental, sintonizó enseguida con el gusto travieso, tan gongorino, del género. En esto, como en todo, fue Jams dechado de ese gongorismo sano que tan estimulante resulta. En reconocimiento a su figura, y porque el caudal de entusiasmo que nos legó con su obra y con su ejemplo mitigue la pena que nos infunde su ausencia, nos hemos permitido seleccionar justamente una letrilla de Góngora muy salada para inaugurar este seminario. Conversan dos esclavas negras, Juana y Clara, y dice Juana: mañana sa Corpus Christi mana Clara, alcolemo la cara y lavémonos la vista. Clara: ay Jesús, como samu trista. Juana: ¿qué tiene? Pringa señora. Clara: samo negra pecandora y branca la sagramenta. Juana: la alma como la denta Clara mana. Pongamos fustana y bailemos alegra, que aunque samo negra sa hermosa tú. Zambambú, morenica de Congo, zambambú, que galana me pongo, zambambú. Vamos a la sagraria, prima, veremos la procesiona, que aunque negra sa persona que la perrera me estima. A ese mármol te arrima. Clara: más tinta sudamos Juana que dos plumas de escribana. ¿Quién es aquel? La perdiguera. ¿Y es otra chupamadera? La señora chirimista. Ay Jesús, como samu trista. ¿Qué tiene? Pringa señora. Samo negra pecandora y branca la sagramenta. La alma sa como la denta, clara, mana. Pongamos fustana y bailemos alegra, que aunque samo negra sa hermosa tú. Zambambú, morenica de Congo, zambambú, que galana me pongo, zambambú. Mira la cabilda, cuánta va en rengre, noble señora, cuya virtud me enamora, cuya majestad me panta. Si viene la obispa santa, chillémola. Ay, qué cravela, pégate clara, cuela. La mano le besará, que mano tanto da, en Congo un sará bienquista. Ay, Jesús, como samu trista. ¿Qué tiene? Pringa señora. Samo negra pecandora y branca la sacramenta. La alma sa como mana. Pongamos fustana y bailemos alegra, que aunque samo negra sa hermosa tú. Zambambú, morenica de Congo, zambambú, que galana me pongo, zambambú.
Poema tremendo, como he podido comprobar. Entre los actos que la Cátedra Góngora ha organizado para este trimestre, ya han visto que hay un zambambú que tiene una pinta estupenda y promete ser muy creativo. Nos viene al pelo que así sea, como contrapunto a la lectura ceñida al texto que aquí nos proponemos hacer. Nuestra intención es filológica en sentido estricto, procurar entender mejor unos versos presumiblemente distorsionados por el desgaste material y sobre todo conceptual que causan más de 400 años, aproximarnos en lo posible a lo que hubo de ser su forma, su sentido y su contexto primigenios, con voluntad de veracidad, desde luego, aunque sin hacernos demasiadas ilusiones. A nadie se le escapa que al recitarlo acabamos de ocasionar al poema el penúltimo estropicio que ha sufrido hasta ahora. El antepenúltimo fue el esbozo de edición que tienen en el programa, luego comprobarán por qué. El último estrago, aunque nos pese, lo habremos añadido cada uno de nosotros al descifrar a nuestro modo lo leído. Pero en la literatura, como en la vida, lo que no es menoscabo es muerte, y el texto o vive en sus variantes o es una momia. Como ven, estamos ante una forma métrica a esas alturas ya consolidada en su especialización sacra, un villancico barroco culto, por designarlo de un modo tan insatisfactorio como funcional, de los que la liturgia católica produjo a espuertas, cabeza de 4 más 14 versos, 2 estrofas de 10, pseudoespinelas y largo estribillo de 14 versos. No son tantos los manuscritos que lo han transmitido, aunque de gran calidad todos ellos, aproximadamente una docena y ninguno misceláneo. A los que cotejó Jams se han podido añadir algún otro que entonces no estaba localizado. Varios, además, guardan un estrecho parentesco entre sí, lo que explica la escasa deturpación y la ausencia de variantes llamativas. No hay didascalias ni vocablos alternos, no hay omisiones ni añadidos de estrofas, solo alguna diferencia de puntuación en el diálogo, significativa, como veremos después, y vacilaciones gráficas a la hora de dar la particular fonética, esa habla vozal con su repertorio de deformaciones del habla común, paragoges, procesiona, mármolo, aféresis, mana, namora, metátesis, presona, epéntesis, pecandora, supresión de las eses finales, alcolemo, denta, bailemo, indiferenciación gramatical del género, con esos masculinos en a, crista, cabilda, sustitución de las consonantes líquidas, clara, branca, pruma, rengre. Como recomendaba Quevedo, por boca del maestro Malsavidillo, si escribes comedias y eres poeta, sabrás guineo envolviendo las R's, L's y al contrario. No son propiamente diferencias de elección, aunque obliguen al editor a tomar decisiones. Fuera de ello, el poema no ha experimentado mutaciones notables. El desgaste a que nos referíamos al comienzo es en este caso de otro orden: apagamiento del significado. Para nosotros esta letrilla tiene un lugar en la obra gongorina porque uno de los códices que la recogen, aunque no de la familia dominante, es Chacón. En ese manuscrito de un siglo a esta parte se basan las ediciones más acreditadas de Góngora. En época prefilológica, la difusión que el poema haya podido tener dentro y fuera de España, especialmente en América, donde el género arraiga con vigor, se deberá no tanto a su inclusión en la edición de Vicuña, que se retiró de la circulación en 1628 a los pocos meses de publicarse, como a que figura en las no mutiladas de Hoces. En el propio año de 1633, en que sale la primera edición de Hoces, ya se registra algún ejemplar en los cargamentos de los navíos a Nueva España. La cifra de los que pudieran pasar en los equipajes nunca se sabrá. Pero quien más puede decir y ha dicho acerca de ello es, sin duda, Marta Lilia Tenorio, autoridad máxima en la poesía novohispana y en particular en los villancicos de la gongorina Sor Juana Inés de la Cruz. 7 son las letrillas de Góngora que se conocen a la festividad del Corpus Christi. Parecen formar un conjunto unitario. Esta que les he traído es la primera de la serie. Al amparo de la autoridad del mencionado manuscrito Chacón, que supuestamente Góngora supervisó, no sabemos en qué condiciones, editores y estudiosos las han considerado de 1609. A nuestro juicio se trata de un error. El corpus del año 1609 Góngora no lo pasó en Córdoba, sino de viaje,
ocupado en diversas comisiones que lo tuvieron ausente de casa durante muchos meses. En marzo, el Cabildo le había encargado la información de limpieza de Diego Pardo, aspirante a racionero. Pardo había nacido en Madrid. Sus padres y abuelos procedían de Alcalá de Henares por la rama materna y de Burgos, Salvatierra de Álava y Pontevedra por la paterna, así que a todos esos sitios tuvo que ir Góngora a interrogar testigos para instruir el expediente, lo que le permitió conocer una extensísima zona de España que no había pisado antes. El procedimiento se empantana. Don Luis ha de efectuar nuevas averiguaciones y entre eso y otros negocios estuvo buena parte del año fuera de Córdoba y desde luego estuvo fuera durante el Corpus, que fue el 18 de junio. Pensar que Góngora pudiese dejar escritos los poemas antes de emprender el viaje nos parece que es romper la navaja de Ockham para salvar el prestigio de Chacón. No tenemos ningún indicio externo vehemente que avale la fecha de 1609 que este manuscrito asigna a la letrilla y a las otras del grupo. Y sin ese respaldo, cuando además hay contraargumentos atendibles, no podemos prestar fe a un testimonio que más de una vez ha mostrado su falibilidad en materia de dataciones. Creemos, en cambio, que hay motivos suficientes para sostener que la fecha correcta es la que proporciona un manuscrito que Antonio Carreira rescató del olvido en los años 90 y que había tenido ilustres poseedores durante el siglo XIX, el manuscrito Rennert, conservado en Pensilvania. Este códice data en 1616 los poemas de Góngora al Corpus, noticia que se ve reforzada por la puntualidad con que, a diferencia de Chacón, detalla la ocasión exacta para la que mañana a Corpus Christi hubo de componerse, la procesión al sagrario que tenía lugar en la Catedral de Córdoba la víspera de la fiesta mayor. Indica además el nombre del titular de la mitra cordobesa en aquel momento, el dominico burgalés Fray Diego de Mardones, y encarece su liberalidad, a la que, como hemos visto, se alude en la última estrofa, que mano que tanto da en Congo a un sarabia enquista, versos 51-52. Mardones fue en efecto un ferviente y nada ingenuo impulsor del corpus cordobés que dotó con munificencia. Cierto es que ya en 1609 era obispo de Córdoba. Su mandato había empezado en 1607 y duró largos años, hasta 1624, a pesar de la avanzada edad con que llegó a la silla de Osio. El apogeo del corpus en Córdoba coincide con su episcopado, como puso de manifiesto en su día Juan Aranda Doncel. El obispo no escatima recursos en su empeño por favorecerlo. En 1613 otorga una generosa suma para financiar el festejo. En 1614 instaura premios para los mejores decorados profesionales. Pero es justamente en 1616, la fecha que consigna el manuscrito Rennert para estos poemas, cuando el prelado se supera a sí mismo. En abril de ese año, Mardones entrega al Cabildo una fabulosa donación a perpetuidad sobre las rentas de un montante de nada menos que 50.000 ducados. De ellos, una partida considerable, 1.000 ducados anuales, estaba destinada a dotar distribuciones y otros gastos durante el corpus. Así consta en las actas capitulares del 6 de mayo de 1616. Para que se hagan una idea, la cifra era superior al sueldo que ganaba al año un inquisidor de Córdoba y 3.000 veces el salario anual de un jornalero andaluz. Como requisito, la fiesta había de aplicarse por la salud e intención del obispo mientras viviere, que es precisamente a lo que contribuye Góngora con esta composición, como con sus dos letrillas a la Virgen de Villaviciosa, que habrá que ver si no están también motivadas por la misma circunstancia, ya con las fechas en 1609. Así que solo a medias exagera la pobre Juana al elevar hasta el Congo su reverencia por el obispo. De modo que si no erramos, y es este cuantioso donativo que Mardones hizo al Cabildo en 1616 el trasfondo de los versos finales de la letrilla, tendremos que concluir que esta y las otras piezas del ciclo son posteriores, no anteriores, al Polifemo, las Soledades, la Isabela. En cualquier caso, cuesta creer que sean las únicas que don Luis compuso a un festejo tan relevante y al que estuvo vinculado durante toda su vida, vistoso como el que más, al que se sabe que contribuyó y del que disfrutó. Recordarán que cuando en 1587 subarrienda la casa que había alquilado al Cabildo en la calle de la Feria, se reserva el Ajimez para las solemnidades. Por esa arteria de Córdoba, entre otras centrales de la ciudad, discurre la esplendorosa procesión principal del Corpus que a Góngora le tocó regir varias veces, en 1600, 1604, 1606.
Medio siglo atrás su tío, el rancionero Francisco de Góngora, había desempeñado cometidos similares. El Corpus era la fiesta por excelencia, desde tiempo inmemorial. El ritual sacro se orquesta con manifestaciones públicas de devoción y júbilo, arcos y altares con cuerpos historiados, colgaduras de terciopelos y damascos, fuentes, bosques artificiales, exorno de las casas por donde pasa el cortejo procesional. Arquitectura efímera que con un despliegue extraordinario transforma el aspecto de la ciudad mientras dura la fiesta y en la que se enmarcan danzas, invenciones y justos entretenimientos, como se los llama en los contratos, que causan el regocijo popular. ¿Qué condiciones tenían que darse para que una muestra tan frágil de ese patrimonio inmaterial como es un villancico que se escuchó durante unos minutos a comienzos del siglo XVII haya llegado hasta nuestros días? En enero de 1615 fallece Jerónimo Durán de la Cueva, el que había sido maestro de capilla de la Catedral de Córdoba durante casi media centuria. En junio se celebran oposiciones para ocupar la vacante, que resultan fallidas y controvertidas, como es de rigor. Hace unos años, en mayo de 2015, cuando la Real Academia de Córdoba tuvo la gentileza de invitarnos a conmemorar el Día de Góngora, evocamos aquel episodio y hasta qué punto don Luis se implicó en él. Creemos que fue entonces cuando escribió la 10ª Los Edictos con Imperio, donde siembra dudas sobre la limpieza del concurso. Al no ganar ninguno de los opositores el magisterio de capilla, lo ocupa interinamente quien había sido el ayudante de Durán de la Cueva, Juan de Riscos. De este Riscos, o Risco, natural de Antequera, con 25 años de edad a la sazón, sabemos entre otras cosas que es autor de un libro de música, Perdido, que dedicó a Mardones en esta coyuntura, con un soneto nuncupatorio de Góngora. Pues bien, según el mismo manuscrito Renert, el contenido de este libro eran justamente estas composiciones gongorinas al Corpus de 1616, junto con otras navideñas. También del romance a la Eucaristía, ¿Quién pudiera dar un vuelo?, que Chacón fecha en 1622, afirma el colector de Renert que pertenece a la serie, lo cual tiene visos de ser cierto. Presumimos que la inclusión en el libro de Riscos puede haber sido determinante para que perviviesen unos poemas que por su naturaleza, de otro modo es probable que se hubieran extinguido en el acto mismo de su ejecución. Pero vayamos al tenor de nuestra letrilla. La víspera del Corpus Christi, mañana sa Corpus Christa, mañana es Corpus Christi, dos esclavas negras, Juana y Clara, comentan entre sí con curiosidad una procesión a la que se han sumado en una iglesia catedral. Como vimos, Juana toma la iniciativa. Mañana sa Corpus Christa, mana Clara, al colemo la cara e la vémonos la vista. El Corpus Christi de 1616 fue el jueves 2 de junio. El diálogo entre Juana y Clara se produce pues el miércoles 1 de junio al atardecer. La procesión a la que asisten tiene lugar al concluir el oficio de vísperas. Embellezcámonos el rostro, exhorta Juana a su compañera, pintándolo con polvos de alcohol, es decir, de colo, galena, cosmético ya empleado en el antiguo Egipto, y limpiemos nuestra mirada, esto es, quitémonos las telarañas de los ojos para contemplar la verdad comprendida en la Eucaristía con un sentido lustral. Esto en una lectura seria, reflexiva, porque de entrada lo que tenemos es un quiasmo chusco. Eran los ojos, bordes de los párpados, pestañas y cejas los que se alcoholaban y la cara la que se lavaba, con las llamadas aguas de rostro como las que la vieja Celestina elabora en su antro. Pero Juana, como es negra, es decir, ajena a los usos, lo hace al revés, suscitando el absurdo de ennegrecer una tez que ya es oscura de por sí, con lo que desde el principio se sitúa el personaje en el nivel humorístico que le corresponde por su condición. Clara, la interlocutora, se nos presenta muy emotiva. Ay, Jesús, cómo sa muy trista. Verso 5. Cómo sa muy trista, es decir, qué triste estoy. Nuevo efecto chistoso, no solo que la esclava se llame con una antífrasis, sino que además esté tan cristianizada como para mentar a Jesucristo en la interjección. Pero su tristeza refuerza la lectura profunda, no frívola, del diálogo. Con franqueza espeluznante, Juana se interesa por el motivo de tal pesadumbre. ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Pringa señora? ¿Te atormenta el amo? Verso 6. En referencia al suplicio de echar pringue hirviendo,
tocino derretido o aceite en las heridas a un esclavo tras azotarlo. Esa tortura está ampliamente documentada. Recuerden, por ejemplo, cuando Lázaro de Tormes comenta acerca del negro Zaide que al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, o cuando en el Acero de Madrid nos enteramos de que un hacha encendiendo están para pringar a Beltrán, el criado de Lisardo, en un ripio atroz de Lope que normaliza el horror. Afortunadamente la inquietud de nuestra Clara no es de ese orden, a juzgar por los versos que vienen luego, sino espiritual. Sabido es que en el patriciado al que Góngora pertenece era común poseer esclavos, empleados sobre todo en el servicio doméstico. Son en su mayoría moriscos procedentes de las guerras de Granada y negros africanos importados de Portugal vía Zafra o traídos de Sevilla. En los protocolos notariales de Córdoba abundan los portugueses que se dedican a ese tráfico humano. En la época del poema lo acapara un corredor judeoconverso venido de Écija, García Ruiz Colorado. De Góngora consta que tenía esclavos, como los habían tenido sus abuelos, tanto paternos como maternos, como los tuvieron sus padres y como los tenía todo el que podía permitírselos. Su propia madre le dejó en herencia a una mulata de nombre Isabel, hasta que don Juan de Góngora, el hermano del poeta, de quien era propiedad Isabel, contrajese matrimonio. Equivalía a cederse la perpetuidad, pues don Luis siguió viviendo bajo el mismo techo que su hermano cuando éste se casó. Góngora tuvo pues cierta familiaridad desde niño con tales razas foráneas. Claro es que en su forma ya asimilada y desde la distancia que supone el ser el propietario legítimo de otro ser humano. Su obra, esa supremacía con buena conciencia, que es la de su tiempo, se manifiesta en la espontaneidad con que acata el estereotipo en el retrato del negro, continuas referencias al color de la piel, lengua guinea, etc. En los versos 7 y 8, Clara revela el motivo de su tristeza. Samo negra pecandora e branca la sagramenta. En el maniqueo simbolismo expiatorio de la festividad, el color negro representa el pecado, el blanco la virtud, nuevo cliché. Clara es consciente del papel que le ha tocado en la fiesta, de ahí su aflicción. Pero Juana la reconviene. La alma sa como la denta, Clara mana. Versos 9-10, en un intencionado equívoco sintáctico, un zeugma. Clara es a un tiempo el vocativo que designa a la interlocutora y el atributo del sujeto alma, en consonancia con el paulinismo que destila el pasaje. La pureza está en la conciencia y no en el exterior. Almas acrisoladas por la fe redentora, como explica Alonso de Sandoval en 1627, porque como las almas de estos negros y miserables pecadores están tan negras que se pueden comparar muy bien con los carbones, parece que ese resplandor y fuego divino se emprendió con más fuerza y eficacia encendiendo y convirtiendo sus feos y oscuros carbones en finos carbunclos. Qué lejos queda todavía el Nicolás Guillén de La Rueda Dentada, 1972, y su tributo al alma negra como el carbón. Juana zanja el debate. Pongamos fustana e bailemos alegra. Versos 11-12. De tela de fustán, mayor o menor sería la indumentaria más elegante al alcance de las dos mujeres, aunque solo consistiera en un burdo tejido de algodón, lino o cáñamo con que se usaba forrar los vestidos. Que aunque samo negra sa hermosa tú. Versos 13-14, como la sulamita del Cantar de los Cantares, nigra sum sed formosa, que Góngora repite en la letrilla navideña coetánea o que vimos Mangalena, cuando la Virgen, tradicional protectora de los negros, invita a entrar en el portal de Belén a una esclava de esa raza. Entra, dijo, prima mía, que negra soma, hermosa. Negra por el desastre de mi culpa primera, más hermosa por la grandeza de dignidad y de rica esperanza a que por ocasión de este mal he subido. Es la paráfrasis en de los nombres de Cristo. La culpa es la de Cam, el hijo de Noé, antepasado legendario de los negros, que con su impiedad condenó a su descendencia a esclavitud. Viene a continuación el son gorocosongo ongorino. Zam bambú, morenica de Congo, zam bambú, que galana me pongo, zam bambú. Lo que daríamos por saber cómo musicó Juan de Riscos estos versos. Pero no hemos hallado rastro de su libro. En Toledo, que fue su siguiente destino como maestro de capilla, por poco tiempo, murió muy pronto. A Riscos lo tildan de excesivamente tradicional. ¿Cómo se las arreglaría para plasmar estos ritmos tan sugestivos, tan propios de la procesión callejera que ha trasladado aquí Góngora?
Aquel año de 1616, según los asientos que figuran en el archivo municipal, en la calle se danzó la judiada, unas serranas y un sarao de indios. Otros años, chaconas, portugueses, moriscas, gigantes, engaños de Guinea, francesas, gitanos, danzas de las naciones, turcos, romanos, damas y galanes, chichimecos y guacamayos, dueñas de Madrid, locos. El peso que habían ido adquiriendo en la celebración exterior las expansiones populares, con el concurso de los gremios y cofradías y la adhesión de las minorías étnicas, explicará seguramente el contagio vivificador al que el instinto poético de Góngora se muestra permeable. Para nosotros la letrilla es letra sorda y ciega, pero imaginémonos por las naves de la mezquita catedral en pleno siglo XVII, arrimados a algún mármolo, asistiendo al zambambú. ¿Cómo se interpretaría el villancico? Esos finales del estribillo claman a gritos una coreografía. ¿Algún tipo de escenificación gestual en el resto? ¿Algún decorado? ¿Y el atuendo? ¿Se cantaría la letrilla? ¿O más bien se representaría hablada, como pensaba Jams? Vamos a la Sagraria prima, veremos la procesiona, prosigue la marchosa Juana en los versos 19 y 20. Lo de prima, como antes mana, hermana, no ha de indicar parentesco, sino camaradería. Acabamos de verlo también en O que vino Mangalena en boca de la mismísima Virgen. La Sagraria es naturalmente la capilla del Sagrario de la Catedral de Córdoba, destino, como decíamos, de la procesión de evocación del Corpus. Conforme al Estatuto de las Vocaciones, en la fiesta en que se toman 6 o 4 capas, y el Corpus lo es de 6, esto es de la máxima solemnidad litúrgica, acabadas las primeras vísperas, se ha de hacer procesión a la capilla o altar de su vocación, por lo que tal procesión se llama precisamente vocación. Los sacristanes de todas las demás capillas por las que va pasando el cortejo están obligados a las abiertas y velas encendidas en los altares. La del Sagrario, como saben, es la más oriental de las construidas en el muro sur del templo. Para la fecha de la letrilla gongorina, en todo su auge podían contemplarse en ella el lucernario del maestro Juan de Ochoa, las vidrieras de Guillermo Nicolás, los frescos del piamontés Cesare Arbasia, entre los que la institución de la comunión en la Santa Cena se alza sobre el tabernáculo. Vamos pues al Sagrario, prima, veremos la procesión, que aunque negra sapre sona, verso 21, el maestro Correas añade el corolario implícito a este refrán, aunque negro, gentes amo, alma tenemo. Insiste pues Juana en reivindicar su humanidad genérica por encima de su especificidad racial, nuevo lugar común de la doctrina católica, pero a continuación se delata que la perrera me estima, a ese mármol te arrima, versos 22-23. De modo que el perrero se ocupa de echar a los canes que se cuelan en el recinto de la catedral, pero a Juana la aprecia. El perrero no daba abasto. Téngase presente que en la época del Patio de los Naranjos formaba parte del recinto sacralizado y que la comunicación entre el edificio y el exterior a través de los 19 arcos era más diáfana que en la actualidad. Es por entonces, sobre todo a partir de 1612, cuando empiezan a construirse varias de las capillas que van cegando la parte más oriental de ese muro norte, entre ellas la de las Ánimas del Purgatorio, donde lleva 2 meses sepultado el Inca Garcilaso mientras Juana y Clara bailan por el templo. El aserto de la esclava es pavoroso. A pesar de que el color de su piel la sitúa a un nivel perruno en la escala zoológica, recuérdese que perro es el insulto más común no solo para judíos y moros, sino también para los negros, Juana va a hacer su influencia ante el caniculario para que las deje entrar a ella y a su acompañante a ver la procesión. Miguel Martínez se llamaba el perrero de la Catedral de Córdoba en 1616. Tenía un salario anual de 20 ducados. Desempeñaba además los oficios de barrendero y cañero, por respectivamente 20 y 10 ducados al año, según las cuentas de fábrica de la catedral. Por sus servicios durante el Corpus percibió la misma suma que el campanero, un real diario. En las procesiones sacralizadas, es decir, las que se celebran fuera del templo, como la procesión mayor del Corpus, que discurre hasta la iglesia del Salvador con retorno a la catedral, el perrero también tiene obligación de ir haciendo su oficio, así que a Miguel Martínez le aguardaba tarea al día siguiente de admitir a Juana y a Clara en la vocación. Vienen ahora unos versos por los que les confieso que siento debilidad. Más tinta sudamos Juana que dos plumas de escribana,
versos 24-25, con aféresis que consideramos preferible a la forma plena, como otras análogas, y que hemos tomado del manuscrito Iriarte. Entre el baile y el calor que despide la concurrencia, a las dos esclavas se les está corriendo el maquillaje. No es esta la única acotación interna, pero creemos que revela como ninguna el carácter teatral de la letrilla. Es más, diríamos que hay aquí incluso una ruptura de la ilusión escénica, porque ¿quiénes son los actores que están haciendo los papeles de Juana y Clara? Presumiblemente dos de los seises que dirigía Riscos con la cara pintada de negro, blackface, intolerable hoy. Otros años, en la catedral se había contratado actores profesionales para las representaciones del Corpus, del mismo modo que el concejo sufraga las mascaradas en la vía pública. A diferencia de lo que sucede en Toledo, donde la Iglesia asume toda la organización, en Córdoba se reparte entre la ciudad y la catedral. Pero esta vez el cabildo catedralicio decidió prescindir de los actores, apelando al escándalo que solía formarse. Es bien probable que los niños del coro desempeñaran la función encantados. Sea como fuere, nos podemos imaginar esas derretidas gotas que harán con sus arroyos la cara, tal como en la perfecta Casada se nos pinta. Recuerden que para Fray Luis, aún más abominable que la grotesca visión que ofrecía el rostro femenino encobrando un poco de calor el cuerpo, resultaba el olor que despedían tales adovíos, todo asco y engaño. La primavera de 1616 fue además extremadamente seca y calurosa. Los preparativos del Corpus en Córdoba estuvieron precedidos de rogativas pro pluvia en la catedral, que incluso comportaron la procesión de las reliquias de los santos mártires desde la iglesia de San Pedro. La escasez de trigo provocada por la sequía es una inquietud recurrente cabildo tras cabildo. La catedral se resiste a costear las ayudas que el corregidor reclama. Paradojas de la exaltación eucarística en un año sin pan. ¿Quién es aquel?, pregunta Clara, y Juana le contesta, la perdiguera, verso 26. El pertiguero, como saben, es un seglar que desempeña en la catedral servicios protocolarios diversos y que en los más solemnes porta un báculo o pértiga guarnecido de plata. En la deformación fonética del término puede haber alguna malicia en este caso. De las numerosas funciones que competían al pertiguero, comenta Sebastián de Covarrubias en su tesoro que eran tantas que aquí no se pueden extender, y él bien que lo sabría por su experiencia como maestrescuela y canónigo de la Catedral de Cuenca. En la de Córdoba ejerce de pertiguero en 1616 Andrés Martínez, con un sueldo de 15.666 maravedís anuales y una gratificación de 2 reales diarios durante la festividad del Corpus. Ignoramos si su aspecto físico podía dar pie al chiste, que tuviera la nariz ganchuda como un águila perdiguera, o bien labios colgantes y orejas muy grandes y caídas como un perro perdiguero, o incluso si con mayor mordacidad estará insinuándose que el pertiguero perdiguero practicara la recoba de piezas de caza. Chacón y otros manuscritos hacen interrogativa la respuesta de Juana, lo que no cuadra del todo con su temperamento resolutivo. En el caso de que Juana conteste con una pregunta, habrá que entenderla posiblemente como una respuesta implícita. ¿Te refieres al pertiguero? Con tono de sorpresa ante la ignorancia de Clara, y donde lo que de hecho está preguntándole Juana es ¿cómo puedes no reconocer al pertiguero? Aunque no la hayamos adoptado, la puntuación interrogativa tendría la ventaja de dar variedad a las contestaciones, luego sigue otra enunciativa y mayor riqueza psicológica al personaje. ¿Y es otra chupamadera? Verso 27, pregunta de nuevo Clara con gracejo. ¿La señora chirimista? Le explica Juana con una nueva designación cómica atraída por la rima forzosa del verso de vuelta. Pero demuestra Juana estar no poco versada en el arte musical al reconocer al ministril que va tocando la chirimía, instrumento de viento y madera que a su ignara amiga le ha suscitado el neologismo del verso anterior, chupamadera. Ah, Jesús, como Samu, trista, etc. Mira la cabilda, cuánta van rengre, noble señora. Versos 43-44. En rengre, o sea, en fila o ringlera, conforme al ceremonial, acompasando el paso y sin mirar hacia los lados. El protocolo establece que en las procesiones los capitulares vayan en perfecta coreografía, guardando cada uno su lugar y el silencio y buena compostura que es obligado,
sin derramar la vista a partes que no convenga, y llevando tal aviso que los beneficiados del un coro no vayan desigual los del otro, rezan los estatutos de Fresneda. Cuya virtud me enamora, cuya majestad me panta, versos 45-46. Nótese la sorna que se gasta el racionero Góngora con la corporación a la que pertenece. Para estas fechas se había nombrado coadjutor a su sobrino don Luis de Saavedra, pero la condición de capitular es vitalicia, y la guasa no digamos. La forma panta, por espanta, admira, la hallamos asimismo en su soneto, también en Mandinga, a la Jerusalén conquistada de Lope. Los versos que siguen, 47-48, son a nuestro juicio los más dudosos del poema. Dice Clara: si viene la obispa santa, chillémola. Aquí hay una dificultad de puntuación. La mayor parte de los manuscritos hace interrogativo el verso 47 y afirmativo o exclamativo el 48, siempre en boca de Clara, ambos. El reparto de didascalias es un tanto sorprendente. La idea de vitorear al obispo parece en principio más propia de Juana, a no ser que a estas alturas del festejo Clara ya haya depuesto su tristeza y se haya contagiado del frenesí general. En la edición que tienen a la vista, hemos convertido de modo conjetural la exclamación de Clara en pregunta, en consonancia con la actitud interrogativa y poco determinante que ha mostrado a lo largo del poema. Sin embargo, ¿acaso la solución sea otra? Dejar entre signos de admiración el verso 48 y hacer exclamativo y con suspensión también el 47, como para recoger el estupor de Clara cuando descubre en la procesión al obispo. Es decir, si viene la obispa santa, chillémosla. Lo cual implicaría que quien no ha reconocido al perdido... Amelia, disculpa, no, yo sí. Al menos no te veo, no sé el resto de asistentes. ¿No me ves? No sé qué pasa. ¿Pero me oís? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, tengo la cámara encendida. Vale. Vale, me Perfecto. dicen en el chat Muy bien, que muy sí, bien. que sí se me ve. Ya lo veo. Muy bien. Vale, Gracias. gracias Joaquín y gracias a los demás. Bueno, gracias Miguel Ángel, estaba proponiendo sustituir esa puntuación que tienen en el texto por otra que creo que es más idónea, que resulte como más actual si la puntuamos tal cual. Gracias, Joaquín. Si viene la obispa santa, chillémosla. Y digo que esto implicaría que quien no ha reconocido al pertiguero y a los músicos, sin embargo, se identifica al prelado, pero también lo supone cualquiera de las otras puntuaciones posibles. Su compañera Juana está más cerca de la comitiva y embriagada por el perfume de las flores que adornan la maravillosa custodia de Arfe. La vegetación es un elemento connatural, al corpus también en la calle. ¡Ay, qué cravela! Pégate, Clara, que huela. Esto es, que huelas. Aquel año de 1616, el aderezo del altar y villancicos se había encomendado a los racioneros Aldrete y Amaya. ¡Ay, qué cravela! Pégate, Clara, que huela. La mano le besará, que mano que tanto da, en Congo a un sarabienquista. Ay, Jesús, como samo trista, ¿qué teme? Pringa señora, samo negra pecandora y branca la sagramenta, la alma sa como la denta clara, mana, pongamos fustana y bailemos alegra, que aunque samo negra sa hermosa tú, zambambú, morenica de Congo, zambambú, que galana me pongo, zambambú. Así pues, en esta garbosa pieza con que se inicia el juego de villancicos, el poeta fusiona la sensualidad pagana de la fiesta, ritmos, aromas, texturas, colorido, con el mensaje ecuménico del misterio eucarístico. El corpus es el aglutinante que congrega en comunión al cuerpo social al completo, con sus jerarquías inapelables. La letrilla, entremés en germen, amago de controversia teologal y pequeño tratado de antropología cultural en verso, nos ofrece la representación pública del orden vigente refrendado en la práctica cíclica del rito, desde la visión de quienes ocupan los sótanos de esa jerarquía, dos esclavas negras. El temperamento de cada una de las dos mujeres ya hemos visto que es muy distinto, y también su grado de integración y conocimiento del medio. Con una economía magistral, como de quien es, el autor ha conseguido caracterizarlas y contraponerlas en apenas unos trazos. La mirada extrañada de Clara y su tristeza, su conciencia de clase, contrastan con el desparpajo de Juana, mucho más integrada, entusiasta y decidida, mucho más ladina,
que a golpe de cadera y anapesto arrastra a su amiga a sumarse, transgresión estrictamente regulada por el calendario, a la alegría colectiva de la celebración. Quizá resulte llamativa la inclusión de un baile de negras en una ceremonia que se desarrolla dentro de una catedral católica en el seno de la iglesia tridentina, y con el mayor realce. Música del maestro de capilla, letra de un prebendado de la casa que es el más alto poeta de España, asistencia del obispo en persona. Permisividad controlada bien distinta al rigorismo letal que se irá apoderando de la celebración en el siglo XVIII y que culmina cuando Carlos III, en 1777, en nombre de la decencia, el decoro y la pureza de la fe, prohíbe en todas las iglesias de sus reinos las danzas y gigantones del corpus, puesto que servían solo para aumentar el desorden y distraer o resfriar la devoción de la majestad divina. En cambio, en 1628, a los padres Orio y Pineda, censor y calificador de la edición de Vicuña, tan propensos a ver por todas partes proposiciones desvergonzadas y deshonestas, la letrilla de Juana y Clara, a pesar de lo descocado, no les suscita la más mínima reconvención. Falta, en cambio, en las ediciones expurgadas de hoces. Sea como fuere, si no nos equivocamos, para Góngora estas chanzonetas supusieron su despedida del corpus en Córdoba. Para el siguiente, el de 1617, ya estaba afincado en Madrid. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, ya sabéis, podéis utilizar el chat para el icono de aplausos o incluso la palabra aplausos o lo que queráis. Yo me sumo a todos esos aplausos porque, bueno, como siempre pasa cuando Amelia de Paz da una conferencia, no solo ha propuesto una datación nueva para estas letrillas, sino que ha sido capaz, como ha hecho tantas veces, de reconstruir todo un ambiente basándose, como siempre, en los documentos históricos que también conoce y a los que ha dedicado tantos veranos en Córdoba. Bueno, hasta el sueldo del perrero y el sueldo del pertiguero y de tantos otros. Es impresionante, cómo no. Y ahora habría que ceder la palabra al público, iniciamos el debate y ya saben ustedes que el procedimiento es pinchar en el icono del muñeco con la mano levantada que está abajo a la derecha. Así que en ese momento yo promocionaría a presentador a cualquiera que quiera formular la pregunta y solo tendría que activar el micrófono y, si quiere, la cámara. Bueno, supongo que estás viendo el chat, todos son aplausos, incluso algún icono con ojos en forma de corazón, así que enhorabuena. A ver, ¿no hay preguntas? Bueno, no me puedo creer que no haya preguntas. Si no hay preguntas, tendré que preguntar yo. Bueno, preguntar, ya he hecho un comentario. A ver, primero Quizá, sí, no, Sí, perdona, sí, Joaquín, quizá la cuestión más adelante. relevante es la Sí, fecha, claro. sí, Eh, sí, no sé. por ahí quería iniciar el debate, si es posible. Aunque no me gustaría quedarme solo. Ya Sí, sabemos que sí. las primeras composiciones religiosas de Góngora son la canción a San Hermenegildo y algunos sonetos. Claro, este cambio, al ser de 1616 y no de 1609, estas letrillas ya no serían las primeras de este género religioso, ¿no? Esto nos obliga a cambiar un poco todo lo que sería el proceso de composición, me refiero de cómo entiende el género, ¿no? O bueno, el género, la modalidad religiosa góngora, ya que estas estarían más cerca de las famosísimas fechadas en 1615, ¿no? Dedicadas a la Navidad. Entonces quisiera que reflexionaras un poco más sobre estas consecuencias, ¿sí? Si es posible, y luego quizá, si el público no se anima, te haré alguna otra consideración o pregunta. Sí, bueno, si son de 1616, forman parte del mismo ciclo que las letrillas de Navidad que normalmente fechamos en el 15 y que a lo mejor también son del 16, 15, 16, bueno, realmente eso casi es irrelevante. El hecho de que no sean de 1609 sí supone
cambio más notable. Es verdad que en términos astronómicos es, es también insignificante, pero dentro de lo que supone la evolución de Góngora, no es lo mismo el año 1609, como bien estás diciendo, que el año 16. A diferencia de otras veces que he propuesto cambios en las fechas de Chacón, en que tenía certezas, en este caso es una conjetura fundada creo que en una fuente muy fiable, como es ese manuscrito Renner, pero no deja de ser una construcción hipotética. No es igual que cuando la última vez que nos vimos hablábamos del romance Moriste en Isabel, el romance de Ninfa, donde ahí sí tiene que ser la fecha otra porque estaba ya muerta, ¿no? la protagonista, cuando en la fecha en que Góngora feta el romance. Pero aquí no, aquí es una hipótesis. No, no sé bien si saldrá algún otro elemento que nos permita confirmarlo. Ojalá apareciera el libro de Riscos, que puede salir en alguna ocasión. No debemos darlo, creo yo, por perdido. A lo mejor un día dentro de un órgano aparece apolillado, o donde sea. Puede perfectamente salir. Así aparecen a veces las cosas, como bien es sabido. Otro dato creo que también sería objeto de discusión aquí sería el hecho de si hay una vinculación entre que estuvieran en el libro de Riscos y que se hayan conservado, o si hay otros factores que hayan permitido que estas letrillas hayan llegado a nosotros que no sea la hipótesis que yo formulo aquí. Es decir, ese carácter tan efímero del villancico no basta con que fueran de Góngora, creo yo, para que se conservaran. De hecho, tengo la certeza de que Góngora compuso muchísimo más al Corpus, como he dicho, a Navidad y a todas las fiestas a las que asistía. Y no todo nos ha llegado. De modo que, ¿por qué esto sí? He postulado, como han visto, que sea porque salieran en el libro de Riscos estos poemas. No sé. Bueno, te siguen, si puedes seguir el chat directamente, pues verás que te siguen dando la enhorabuena. Entonces, yo quería comentarte otra cosa, mientras que, bueno, los asistentes se animan. Has querido dedicar un recuerdo, pues, tan emotivo a nuestro maestro, ¿no? A Robert Young. Y precisamente en relación con su libro y las páginas que le dedica a la poesía religiosa, él es muy crítico con José Manuel Camacho Padilla, ¿no? Y creo que con motivos fundados, ¿no? Con su libro del año 27, ¿no? En cambio reconoce el trabajo de Salvador Loring y llega a decir incluso que lo conoció después y que coincide por otras vías con sus apreciaciones sobre la poesía religiosa de Góngora. La pregunta no quiero que sea demasiado capciosa, pero que te preguntaría si crees que ha mejorado el estudio de la poesía religiosa de Góngora en las últimas décadas. Creo que se ha estudiado muy poco, como tú bien sabes, y se ha estudiado de una forma quizá parcial, sin un conocimiento completo de lo que es el conjunto de la obra gongorina. En cuanto a la opinión de Jams, más relevante aún que lo que pensara de otras obras que se habían ocupado de las letrillas sacras, creo que es su propio disgusto, ¿no? Lo poco que le gustaban estos poemas. De hecho, del corpus al Corpus Christi solo salva Mañanas a Corpus Christi, si recuerdas. Sí, sí. Y además Sí, con claro. pegas. Este género a Jams le repateaba. Sí, Es sí, muy bueno, fuerte lo que he dicho de la esclavitud, por ejemplo, lo es, ¿no? Pero son evidencias que... Recuerdo cuando a Jams le envié el testamento de Cristóbal de Heredia, que recordarás que sí. publicamos en la nueva revista de Filología Hispánica. Y muchas gracias otra vez Y que te dediqué, por la efectivamente. dedicatoria. Sí. Recuerdo una carta en la que me decía, ¿cuántos esclavos? Efectivamente, ¿eh? Heredia era riquísimo y tenía la casa llena de esclavos. ¿Cuántos esclavos? Claro. A Jams no podía gustarle un poema en el que se dice lo que se ve en Mañanas a Corpus Christi, a pesar de la Sí, gracia, ¿no? Y menos en los otros, que son más sosos. sí. Y aparte de eso, también es relevante, no solo la cuestión de la esclavitud que tú has
recordado bien, sino esa tesis que afirma que no nos equivoquemos, que él cuando escribe poesía religiosa no escribe como eclesiástico, que escribe como poeta, que si lo buscan no es por ser eclesiástico, sino porque es poeta, ¿no? Y llega a decir incluso que esa poesía, si nos conmueve algo, es lo que de humano tienen, y lo que de humano tienen los poemas religiosos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y ahí atina perfectamente que Góngora no puede reprimirse. Y esa poesía no se hace solo de lo teologal, que por eso esa es la que él más critica, ¿no? Sino de lo popular y de lo folclórico, ¿no? Como tú bien has demostrado en el comentario de esta letrilla. Sin excluir el otro componente. Yo pienso que Góngora aquí se manifiesta de cuerpo entero, y Góngora era racionero también. Ese factor también está. Es imposible, sin tener ese conocimiento que él tenía desde dentro de Sí. su oficio, que hubiera escrito esto. Por eso es más rico todavía, más completo. No sé si ahora sí veo perfectamente todo y veo que no hay intervenciones, no hay solicitud de preguntas. No sé, en ese caso, si podemos dar por concluida la conferencia, no sin volver a agradecer a Amelia de Paz este trabajo intenso que hay detrás de la conferencia. Y por supuesto... Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo. Algunos los veo por aquí en el chat. Muchísimas gracias, porque estáis haciendo un esfuerzo tremendo el volver otra vez a hacer en Córdoba en vivo, ¿no? Cosas sobre Góngora es una maravilla. El Gracias. haber implicado a los chavales, como estáis haciendo, es una conferencia en el Instituto Góngora, el volver a animarlos es una maravilla, y me alegro mucho de que así sea. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras tan generosas de Amelia de Paz. Y les recuerdo que todos los martes y jueves a las 7:30 hasta el día 11 de noviembre tendremos conferencias como esta. La siguiente será el jueves 21 de octubre y la impartirá Rafael Bonilla Cerezo, que hablará del soneto de 1615, Pisó las calles de Madrid el fiero. Muchas gracias a todos y hasta el jueves. Adiós. Gracias a todos. Un saludo. Hasta Muchas luego. gracias.